¿Alguna vez se han preguntado si las antiguas historias de la tradición judía pueden contener elementos sorprendentes similares a los de la ciencia ficción? Bienvenidos a este fascinante recorrido por 4 relatos judíos. 4 relatos judíos que, aunque provienen de épocas y de contextos muy diferentes, desafían nuestro entendimiento y nuestra percepción entre lo histórico, lo místico y lo científico. Desde viajes en el tiempo hasta seres artificiales, estas historias nos demuestran cómo las fuentes judías han explorado y abordado temas que hoy en día podemos vincular con la ciencia ficción moderna. Prepárense para sumergirse en un mundo de innovación y misterio mientras exploramos juntos estas 4 historias de la tradición judía. Imaginaremos a Moisés, el líder del pueblo judío de la época del Éxodo y el profeta más importante de la historia del pueblo de Israel, en un viaje hacia el futuro, encontrándose con el destino de su pueblo. Acompañaremos a Joni Ameagel, un sabio judío de hace más de 2000 años, que se quedó dormido durante 70 años en una historia que desafía nuestra comprensión del tiempo y del espacio. Descubriremos cómo Eliezer logra teletransportarse a través de vastas distancias en un abrir y cerrar de ojos, o cómo el golem de Praga, una criatura hecha de arcilla, cobra vida en un relato que evoca la inteligencia artificial y la robótica moderna. Estas historias no solamente entretienen, sino que evocan la profundidad de las fuentes judías. Unas fuentes judías que han explorado temas muy cercanos a la ciencia ficción, cientos de años, incluso miles de años antes de que este género literario exista. No se lo pierdan. Comenzamos nuestro viaje en el mundo del Talmud, un compendio de leyes y enseñanzas judías donde encontramos una historia sorprendente sobre Moisés. En esta narración, Moisés se encuentra con el mismísimo Rabí Akiva, un sabio judío que vivió varios siglos después de su tiempo. ¿Cómo es posible este encuentro? Para poder entender cómo estas figuras emblemáticas se cruzaron en el tiempo, debemos sumergirnos en la sabiduría del Talmud. En este sorprendente relato, Moisés experimenta un viaje en el tiempo que desafía nuestra comprensión. En este viaje, Moisés viaja al futuro y se sienta en una clase de Torá que está dando Rabí Akiva. Se sienta en uno de los últimos bancos mientras asiste durante 1 hora entera a una clase de Rabí Akiva. Moisés se siente muy desconcertado porque no logra comprender ninguna de las enseñanzas que está transmitiendo Rabí Akiva. Se pone muy triste, no entiende cómo es posible que él, que es el propio receptor de la Torá en el monte Sinaí, no sea capaz de comprender una clase de Torá, la propia Torá que él recibe en el monte Sinaí, unas generaciones después de su tiempo. Las interpretaciones y las enseñanzas de Rabí Akiva son tan profundas y tan sofisticadas que incluso superan al entendimiento del propio Moisés. La clase continúa avanzando. En un momento crucial, Rabí Akiva revela que sus enseñanzas se basan en la tradición que comenzó con el mismo Moisés. En ese momento, según lo que nos relata el Talmud, Moisés se siente muy reconfortado al escuchar que sus enseñanzas y sus tradiciones perduran en el tiempo, a pesar de las diferencias en el entendimiento del texto. Esta historia desafía nuestra percepción del tiempo y de la continuidad, mostrándonos cómo las enseñanzas y la sabiduría del judaísmo pueden trascender las barreras temporales y unir a 2 grandes personajes históricos que vivieron en épocas diferentes. Si bien esta historia del Talmud fue escrita hace siglos, resulta sorprendente la conexión que hay entre la temática de esta historia y una temática de la ciencia ficción moderna: los viajes a través del tiempo. A través del misticismo y la divinidad, Moisés es llevado al futuro, permitiéndonos ver cómo las ideas de la ciencia ficción han sido elaboradas por el judaísmo incluso siglos antes de que el propio género se estableciera. Al reinterpretar esta historia como un viaje en el tiempo, género típico de la ciencia ficción, podemos apreciar cómo las fuentes judías han abordado a lo largo de los siglos temas que hoy en día podrían asemejarse a los de la ciencia ficción moderna, al tiempo que nos proporcionan valiosísimas lecciones sobre la naturaleza del conocimiento y la importancia de la adaptación en nuestra búsqueda de la verdad. Continuamos nuestro recorrido por las historias judías que desafían nuestro entendimiento y se asemejan a la ciencia ficción con la siguiente historia de Joni Ameagel. Joni es famoso por su capacidad de resolución de conflictos y porque también es capaz de invocar la lluvia en momentos de necesidad. Pero hay una historia particular en el relato de Joni Ameagel que parece encajar a la perfección con la ciencia ficción: su sueño de 70 años. En este relato, Joni se encuentra con un hombre mayor que está plantando un árbol de algarrobo.
Joni le pregunta a este anciano cuánto tiempo va a tardar el árbol en dar sus primeros frutos, a lo que el anciano le responde 70 años. En ese momento Joni le pregunta que si él acaso cree que va a vivir para poder ver a este árbol dando frutos. Claramente el anciano le dice que no, y entonces Joni le pregunta que entonces ¿por qué está plantando ese árbol si él no va a beneficiarse de sus frutos? El anciano le responde que así como sus antepasados plantaron árboles de algarrobo para que él pueda beneficiarse de sus frutos, del mismo modo él, en su ancianidad, está plantando un árbol de algarrobo del cual se van a beneficiar las futuras generaciones. Reflexionando sobre la sabia respuesta del anciano, Joni se sienta en la sombra de un árbol cercano y se queda dormido. Es aquí cuando, según el relato del Talmud, Joni se queda dormido durante 70 años. Al despertar, Joni ve que el árbol de algarrobo está completamente crecido. Ve que el nieto del hombre que originalmente plantó el algarrobo está recolectando sus frutos. Confundido y totalmente desconcertado, Joni regresa a su casa, a su hogar, pero nadie lo reconoce. Y además descubre que todos sus amigos y sus seres queridos ya han fallecido, porque han pasado 70 años. Este relato nos presenta una historia extraordinaria, en la cual Joni Ameagel experimenta una especie de salto temporal de 70 años. A través de esta historia, el Talmud nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y sobre la importancia de las acciones que realizamos para las futuras generaciones. Pero si consideramos esta historia desde una perspectiva de la ciencia ficción moderna, podríamos ver cómo el relato del sueño de Joni Ameagel, que se queda dormido durante 70 años, encaja a la perfección con lo que hoy en día la ciencia ficción denomina el sueño criogénico. En la ciencia ficción, la criogenia es una disciplina mediante la cual los seres vivos son preservados a temperaturas extremadamente bajas para preservar su envejecimiento y detener su desarrollo biológico. La persona que experimenta este sueño criogénico puede despertarse en un futuro sin haber envejecido lo más mínimo. Aunque claramente la historia de Joni Ameagel no menciona explícitamente la criogenia, su prolongado sueño y su despertar en un mundo completamente nuevo, en donde nadie lo reconoce porque han pasado 70 años, nos recuerda claramente a este concepto de la ciencia ficción moderna. La siguiente historia que exploraremos en el ámbito de la ciencia ficción nos lleva a la mística ciudad de Praga en el siglo XVI. En la mística ciudad de Praga del siglo XVI, el gran rabino de la comunidad judía, conocido como el Maharal de Praga, habría creado una figura de arcilla llamada el Golem de Praga. El Golem es una figura icónica en la tradición judía y su leyenda ha inspirado numerosas obras de arte, literatura y cine a lo largo de los años. En la historia original, el Maharal de Praga crea al Golem a través de la arcilla y mediante la utilización de técnicas antiguas que se relacionan con el mundo de la Cábala, que es una antigua forma de misticismo judío. El objetivo del Golem es proteger a la comunidad judía de los antisemitas y de los constantes ataques que sufría la comunidad, sobre todo de las acusaciones falsas vinculadas a los antiguos rituales judíos. El Maharal de Praga crea a este Golem, a este ser artificial de arcilla, con el objetivo de que proteja a la comunidad. Sin embargo, como cuenta la leyenda, con el paso del tiempo el Golem se vuelve inestable e incluso difícil de desactivar. La historia del Golem de Praga nos presenta un relato fascinante sobre la creación de un ser artificial y además sobre las imprevistas consecuencias que pueden surgir a la hora de jugar con fuerzas místicas y sobrenaturales. Si examinamos la historia del Golem de Praga desde una perspectiva del género de la ciencia ficción, podemos ver cómo esta historia encaja casi a la perfección con las historias modernas de la creación de robots o seres con inteligencia artificial. La idea de crear vida artificial ha sido un tema recurrente en las obras de ciencia ficción, desde Frankenstein hasta los androides y robots modernos que podemos ver en las series y en las películas modernas. Aunque la historia del Golem se basa en el misticismo y la magia, en lugar de la ciencia y la tecnología, su relato nos plantea preguntas similares vinculadas con la ética y con la responsabilidad colectiva a la hora de la creación de seres artificiales. La lucha del Maharal para poder controlar al Golem y las consecuencias imprevistas de su creación nos recuerdan que jugar a ser Dios a veces puede traer consecuencias desastrosas.
Al reinterpretar la historia del golem como si fuera un relato de ciencia ficción, podemos apreciar cómo las fuentes judías han abordado a lo largo de la historia temas que hoy en día son centrales en la exploración de los límites de la ciencia, la tecnología y la moral humana. El cuarto relato tiene que ver con la teletransportación. Nosotros leemos en el libro del Génesis que cuando Abraham quiere casar a su hijo Isaac, envía a su ayudante Eliezer a la zona de Mesopotamia, desde la tierra de Israel, para que le encuentre una novia, para que le encuentre una futura esposa. Eliezer camina desde la tierra de Israel hasta Mesopotamia y según Rashi, que es uno de los más grandes exégetas del judaísmo medieval, este trayecto fue realizado en tan solo un día. Esto tiene un nombre en el judaísmo, esto tiene un nombre en la tradición judía y se llama Kfitzat Haderech, que se puede traducir literalmente como un salto en el camino. Según la tradición judía, en la tierra hay atajos. Atajos que son capaces de llevarnos de un lugar a otro que está a una distancia muy lejana, en una distancia mucho más corta. Es algo así como si la Tierra se plegara en un determinado lugar para que podamos pasar del punto A al punto B solamente como si cruzáramos una puerta y así poder recorrer grandes distancias en tan solo un instante. Es así como según la tradición judía, Eliezer llegó en tan solo un día de la tierra de Israel a la región de Mesopotamia. Cuando consideramos la historia del milagroso viaje de Eliezer mediante el sistema de Kfitzat Haderech, podemos ver cómo esta historia, podemos ver cómo este relato se asemeja muchísimo a la ciencia ficción, concretamente a la disciplina de la teletransportación. La teletransportación es un tema muy popular y recurrente en la ciencia ficción, ya que permite a los personajes viajar instantáneamente de un lugar a otro, superando los límites del tiempo y del espacio. Aunque la historia de Eliezer se basa en un milagro vinculado a la intervención divina, su experiencia de un viaje instantáneo plantea preguntas similares a los de la teletransportación. ¿Acaso es posible viajar de un lugar a otro en tan solo un instante? La habilidad de Eliezer de poder llegar rápidamente a su destino nos recuerda el potencial de esta teletransportación y las maravillas que podrían lograrse si pudiéramos realizar este proceso en el mundo real. Hemos visto cómo el viaje en el tiempo de Moisés, el sueño criogénico de Joni Ameagel, la teletransportación de Eliezer y la creación del golem como un ser artificial nos plantean preguntas que hoy en día están muy vinculadas al género de la ciencia ficción. Cada una de estas historias nos plantea preguntas muy interesantes y nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión y sobre nuestras capacidades futuras. Al reinterpretar estas historias clásicas desde un punto de vista moderno, podemos apreciar cómo el judaísmo ha abordado temas que hoy en día son centrales en la ciencia ficción. Estas narraciones nos enseñan que incluso en nuestras tradiciones más antiguas podemos encontrar elementos que siguen siendo relevantes e incluso estimulantes para la actualidad. Además, nos recuerdan que las historias de nuestro pasado tienen un impacto duradero y continúan inspirándonos en la actualidad en nuestra búsqueda del conocimiento y de una mejor comprensión de nuestro entorno. Espero que hayan disfrutado en este viaje de historias judías vinculadas a la ciencia ficción y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estos cuentos, sobre estos relatos. ¿Conocen otras historias de la tradición judía que puedan encajar en este contexto de la ciencia ficción? En caso afirmativo, por favor, compartan sus ideas aquí en los comentarios. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, denle un me gusta y compártanlo en sus redes sociales y si no están suscritos al canal, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.